Bienvenidos al 28º webinar BOB de la cátedra Caja 7, Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos una charla de dos expertos del Instituto de Astrofísica de Canarias, Andrés Asensio, investigador científico, y Carlos Westendorf, ingeniero senior investigador. Y nos van a hablar de la inteligencia artificial aplicada a distintos problemas, ¿vale? Ellos ya les explicarán la conexión. Más de uno ha preguntado, oye, la conexión entre el Sol y la detección del cáncer de colon, ¿por dónde anda, no? Y entonces, bueno, ya verán que al final de la charla dicen, hombre, ya, claro que sí, está clarísimo. Vale, yo quería dar paso a Carlos Alberto, director de Estrategia, Sostenibilidad y Datos de Caja 7, y agradecerle a la entidad Caja 7 el que todo esto sea posible gracias al patrocinio de esta cátedra. Carlos, gracias. Bueno, buenos días, José Luis, y buenos días a todos, a nuestros invitados estrellas. Por parte de Caja 7, que no somos un banco ni somos una caja de ahorro, somos una cooperativa de crédito y por tanto somos distintas cómo nacemos y en qué invertimos los excedentes, no tenemos socios que se lleven, sino se lo damos a la sociedad. Nuestra misión es contribuir al desarrollo sostenible de Canarias. Para eso como empresa generamos riqueza, pero como cooperativa la transformamos en beneficio social y empleo de calidad. De hecho, en estos 2 años hemos contratado a 80 personas en lo que el sector pues lleva despidiendo, ¿no? Y una de nuestras formas de contribuir, siempre lo decimos, pues es, en este caso, apoyando a la transformación digital, en este caso mediante la cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain, que el cometido pues es investigar sobre temas como el que nos une hoy aquí y poder divulgar y transferir para ayudar a que Canarias pues se desarrolle, ¿no? Por tanto, agradecer a José Luis y a todos los miembros del Consejo de Dirección de la Cátedra el esfuerzo desinteresado que hacen y agradecer a Andrés Asensio y a Carlos Westendorf que estén hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y sin más, vamos al webinar en sí. Darles las gracias y todo surge porque el 16 de febrero, si no recuerdo mal, estuvimos en una visita que hizo la cátedra, a la que fuimos 10 personas, algo así. Fue muchísima gente y nos trataron estupendamente, enseñándonos. Primero tuvimos una reunión de hora y algo, pues la verdad que nos extendimos ahí un montón para hablar de distintos temas, como las relaciones que podía haber con la cátedra. Y bueno, entre ellas surgieron distintas formas de colaborar. Entre ellas, pues, sesiones de temas de redes neuronales, entre otras también sesiones, posibles sesiones de temas de medicina, como está Carlos por ahí, trabajando en estos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que fue un placer, nos recibieron, y bueno, agradecer a Carlos Martín Galán también, y fue un show, ¿no? Como es siempre el Instituto de Astrofísica de Canarias. Fue una gozada, más viniendo nosotros de los temas de investigación, etc. Y sin más, empezamos ya con ustedes. Adelante, Andrés. Vale. ¿Estás muteado? No sé si ya te... Sí, creo que ya, ¿no? Sí. Vale, pues muchas gracias por la invitación a hablar un poco de nuestro trabajo, ¿no? Creo que puedo dar una pincelada de por qué este título tan curioso, ¿no? Entre aplicaciones de inteligencia artificial al Sol y a la detección de cáncer de colon. Pero bueno, digamos, lo importante es que pues, Carlos y yo somos grandes amigos, ¿no? Y compartimos café todos los días y, bueno, pues surgen ciertas conversaciones y tal, y al final termina la cosa cuajando, ¿no? Pero bueno, yo voy a centrarme un poco en explicar un poco cómo estamos usando la inteligencia artificial, el aprendizaje automático para entender un poco el Sol. Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? El Sol pues, es esa cosa amarilla que hay allá arriba en el cielo, ¿no? Y que nos calienta y tal.
pero cuando uno lo mira en detalle, pues se ven cosas muchísimo más espectaculares que simplemente el calor que nos da, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo en el grupo de física solar aquí en el Instituto de Astrofísica, que es uno de los grupos, digamos, punteros en la investigación del Sol, pues es intentar entender este tipo de cosas que ocurren en el Sol, ¿no? Son cosas que son visualmente muy espectaculares, ¿no? La atmósfera del Sol es un laboratorio de física del plasma, que está física del plasma magnetizado, ¿no? Con campos magnéticos, y las condiciones son apropiadas para que se generen este tipo de eventos, se ven aquí con cosas que caen, digamos, eventos energéticos y tal, y que son muy difíciles de imitar en un laboratorio, ¿no? Porque las condiciones físicas son completamente diferentes a lo que uno puede incluso con máquinas de alto vacío y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nuestra labor es intentar entender este y otros fenómenos que ocurren en el Sol con el objetivo final, digamos, de intentar predecir cuál es la actividad solar y potencialmente cuál es el impacto de esa actividad solar en nuestro planeta, ¿no? Especialmente en la tecnología. Y extender este tipo de conocimientos pues, a otras estrellas, pues, con el futuro detección de posibles exoplanetas en ciertos ambientes estelares que pueden ser un poco más perjudiciales que donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, la física solar está entrando en el régimen de Big Data. Hemos tenido en los últimos 40 años, donde ya tenemos pues, imágenes y datos científicos que se almacenan en bases de datos, estamos teniendo un incremento exponencial de la cantidad de datos. Aquí hay una gráfica logarítmica en el que se demuestra que prácticamente varía exponencialmente, con lo cual ahora mismo estamos con imágenes de 1000 o 2000 píxeles por 2000 píxeles, con una cobertura espectral muy, muy buena y con unas cadencias temporales que pueden ser pues de pocos segundos, ¿no? O incluso milisegundos en algunos casos. Las previsiones para los telescopios solares del futuro dan un poco de miedo. Estamos hablando de cámaras de 6000 o 8000 píxeles por 8000 píxeles a unas cadencias de prácticamente kilohercios. Y bueno, simplemente cuando uno va a las ferias de tecnología y a la gente que hace cámaras, ¿no? Y le dice este tipo de cámaras que necesita, pues básicamente se ríen en tu cara, ¿no? Porque no existen este tipo de cámaras con las propiedades que nosotros necesitamos, pero bueno, no deja de ser interesante trabajar en esta línea, ¿no? El problema fundamental que tenemos en especial en física solar, pero muchas veces en astrofísica o en física, es que los modelos que además nosotros necesitamos usar para intentar extraer información física de las observaciones son normalmente muy complejos. Por ejemplo, por poner un ejemplo en nuestro caso, ¿no? Si nosotros tenemos imágenes de 2000 por 2000 píxeles con una cadencia de una observación por minuto y tenemos la suerte en el telescopio de poder observar durante 3 horas, pues eso nos hace 720 millones de píxeles que tenemos que analizar individualmente, ¿no? Entonces, bueno, un pequeño cálculo, pues si uno consigue hacer un análisis por píxel con una cadencia de 1 segundo, pues tardarías del orden de 23 años en extraer la información física de esa observación de 3 horas, nada más. Si bajas un orden de magnitud el tiempo de inferencia, digamos, hasta 1 milisegundo, pues siguen siendo 8 días, con lo cual estamos muy lejos digamos, del real time, ¿no? De poder hacer el análisis de las observaciones una vez tienes las observaciones en el telescopio, ¿no? Entonces, actualmente, pues la única vía, aparentemente, aparte de ir a superordenadores, pero bueno, eso, digamos, no es del todo eficiente y además tampoco escala suficientemente bien, la única vía para salir de aquí es usar aprendizaje automático, ¿no? Claro, el problema de los modelos complejos y de nuestras observaciones de alta dimensión, que son imágenes muy grandes y tal, es que estamos afectados por la maldición de la dimensionalidad, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando con imágenes de 2000 por 2000, o sea, cada imagen vive en un espacio de 4 millones de dimensiones.
Y no sé si conocen la maldición de la dimensionalidad, pero bueno, por poner un ejemplo así muy básico, si uno intenta meter, por ejemplo, CDs dentro de cajas de CDs, pues siempre te quedan unos huecos vacíos en los bordes, ¿no? Si haces lo mismo en dimensión 3, es decir, con una esfera intentando meterlo en una caja, pues te va a quedar pues, 8 bordes sin rellenar, ¿no? Pues curiosamente, cuando aumenta la dimensionalidad del objeto que uno quiere, digamos, guardar o analizar, cada vez hay más espacio en esas zonas externas. Esto quiere decir que las imágenes o los datos que uno pueda obtener o que pueda sintetizar o que pueda analizar son prácticamente no representativos del total del volumen, ¿no? O sea, siempre representas una parte prácticamente despreciable. Este tipo de cosas se puede también representar como que cuando uno está en dimensión 2, por ejemplo, pues el número de direcciones ortogonales que forman pues, entre 88 y 92 grados, ¿no? En 2 dimensiones, pues son 2, que son los típicos ejes cartesianos que conocemos de toda la vida. Cuando vas a dimensión 3, pues son 3, que son los 3 ejes para ir para arriba, para la derecha y para el frente, por ejemplo. Pero cuando trabajas en dimensiones mucho más grandes, de forma poco no intuitiva, el número de direcciones que forman, entre 88 y 92 grados, pues crece exponencialmente. Entonces, esto es otra forma de ver pues, la maldición de la dimensionalidad y todos nuestros datos están afectados de este tipo de maldición, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los problemas por los que la inteligencia artificial, el machine learning, no despegó hasta los años 2000 y se comprobó que en la era del aprendizaje profundo, es decir, cuando coges redes neuronales realmente profundas, pues todas las técnicas anteriores de aprendizaje automático estándar que saturaban rápidamente, la calidad de la predicción saturaba rápidamente cuantos más datos se añadían. Cuando hemos pasado a redes realmente profundas, esto no ocurre así. Es decir, estas redes profundas son capaces de superar esta maldición de la dimensionalidad y son capaces de adaptarse a estos espacios de alta dimensionalidad. Aparte de eso, pues se comprobó de una forma completamente no intuitiva, ¿no? De que estas redes neuronales muy profundas, que era algo que eran impensables en los años 90, ¿no? O sea, todo el mundo decía que hacer redes con muchos parámetros libres o modelos con muchos parámetros libres era un error, porque si tenías más parámetros que observaciones, estaban todos muy mal determinados. Resulta que esas predicciones eran completamente incorrectas, ¿no? Y de hecho ahora hay teoremas que demuestran que efectivamente cuanto más profunda es una red, mejor funciona. Y no solo mejor funciona, sino que además son capaces de adaptarse a ese espacio de alta dimensionalidad y al final cualquier solución que uno obtenga en el entrenamiento de una red neuronal pues son prácticamente equivalentes. Es decir, que los detalles de cuál es el entrenamiento y exactamente cuáles son los valores de estos pesos dentro de estos parámetros dentro de la red neuronal no son realmente importantes. Bueno, pues con esta pequeña introducción sobre el aprendizaje automático, ¿no? y cuál es el avance a ir a redes profundas, pues voy a pasar un poco a describir cómo los usamos nosotros en física solar. Quizás el ejemplo más básico de uso que tenemos nosotros es el de filtrar ruido, o sea, limpiar observaciones, ¿no? O sea, cuando uno va al telescopio, al contrario que se demuestra en las películas, ¿no? En el que se enseña, hemos visto tal exoplaneta y hemos visto vida y no sé qué historia. Cuando uno va al telescopio, por ejemplo, aquí está la Torre Solar Sueca en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, pues lo que ve son cosas como lo que hay a la derecha, son imágenes que tienen mucho ruido. Nosotros queremos ir muy profundo, queremos además analizar la espectroscopía y la polarimetría de las imágenes en el Sol y al final, sorprendentemente, aunque a pesar de que uno esté observando el Sol, pues te quedas sin fotones. Al final terminas estando dominado por el ruido. Entonces, cuando uno va al telescopio, tiene imágenes como estas y le gustaría pues, verlas mejor, ¿no?
Entonces, pues bueno, hemos desarrollado en los últimos años pues, técnicas de limpieza de datos. Aquí se ve a la izquierda pues, los datos originales y en el centro pues, vemos los datos limpios, ¿no? Que son mucho más bonitos, si queremos, ¿no? El residuo, es decir, la diferencia entre los dos, idealmente debería ser solamente ruido. Y efectivamente comprobamos que es ruido, pero no solamente es ruido, digamos, no correlado de píxel a píxel, sino que además tiene grabados ciertas propiedades que los expertos del telescopio saben que son errores sistemáticos que tienen, por ejemplo, en las cámaras. Muchas cámaras, para hacerlas muy sensibles, necesitan estar, la electrónica necesita estar muy cerca de los píxeles de detección, con lo cual a veces los píxeles son capaces de ver parte de la electrónica y uno ve, pues, tomas imágenes muy profundas, por ejemplo, y se llegan a ver pues, circuitos dentro de la cámara que tienes que quitar porque esos no son parte de la imagen solar, ¿no? Entonces, con este tipo de ejemplos, pues, las redes neuronales profundas pues, nos han revolucionado nuestro campo, ¿no? Después otro caso, que este es el típico de las películas, ¿no? De cuando ven un reflejo de alguien en la pupila de una persona, ¿no? Y le dicen enhance, ¿no? O sea, mejóralo. Pues esto también lo hemos hecho nosotros con el objetivo de mejorar, por ejemplo, observaciones de telescopios que tienen un diámetro muy pequeño, como por ejemplo a la izquierda HMI, e intentar acercarlo a lo que ve telescopios de mucho mayor diámetro, como por ejemplo INODE, ¿no? Y en el centro pues se ve la red neuronal que nosotros propusimos, cómo mejora la resolución espacial de las imágenes, ¿no? Y esto se puede aplicar, por ejemplo, a películas de observaciones, por ejemplo, en este caso de la emergencia de una región activa, de una mancha en la superficie del Sol, cómo se ve con HMI a la izquierda y la mejorada a la derecha. Lo interesante es que todo lo que se ve aquí, uno puede intuirlo en las imágenes de la izquierda, pero se ve mucho más claro cuando produces esa mejora, ¿no? Y esto puede servir para hacer estudios de física solar perfectamente. Después, otra cosa en la que estamos interesados nosotros y que es bastante complicado es medir, por ejemplo, velocidades en el Sol. Esto es la granulación solar, la convección en la superficie del Sol, o sea, el plasma que está subiendo y que vuelve a bajar, sube por las zonas brillantes y baja por las zonas oscuras. Y nosotros podemos, por ejemplo, medir velocidades usando el efecto Doppler, el cambio de frecuencia por la presencia de velocidad, pero, por ejemplo, las velocidades en el plano del cielo, es decir, las velocidades que son horizontales en esta imagen, no son posibles de medir. Se usan técnicas de correlación, tipo flujo óptico, ¿no? Para medirlo. Nosotros lo que hicimos fue proponer una red neuronal, usar aprendizaje profundo para intentar obtener las velocidades en cada punto, ¿no? Y para cada instante de tiempo. Con los métodos clásicos es imposible detectar las velocidades en cada punto porque son muy sensibles al ruido, etc. Y por ejemplo, aquí vemos cómo somos capaces de poner una flechita, un vector que nos indica hacia dónde se está moviendo el plasma en cada uno de los puntos, ¿no? Y el hecho de ir a pequeña escala, a tan pequeña escala, pues nos permite, por ejemplo, hacer cosas como detectar sitios, zonas muy pequeñas. En este caso, esto mide 1000 kilómetros en la superficie del Sol, pero el círculo rojo que se indica aquí mide el orden de 150 a 200 kilómetros, que son vórtices, es decir, son zonas en las que el plasma está girando y está pues o bien emergiendo en la superficie del Sol o bien hundiéndose en la superficie del Sol. Todo esto era completamente imposible de detectar usando las técnicas clásicas, ¿no? O sea, la única forma de verlo es usando aprendizaje profundo, ¿no? Pues, bueno, después, digamos, científicamente nosotros podemos calcular también cosas como las vorticidades y las divergencias, es decir, cómo se está moviendo, cómo se está organizando este campo de velocidades en la superficie del Sol y poder entender, pues, efectivamente, cómo sale el campo magnético de la profundidad de la atmósfera del Sol hacia la superficie y genera cosas como la que enseñaba en la película inicial, ¿no? Que terminan emergiendo hacia la atmósfera alta del Sol.
Después, bueno, también estamos interesados en estudios estadísticos, por ejemplo, en este caso de las formas de los gránulos, ¿no? Porque estas formas de los gránulos están relacionadas con, igualmente con cómo el campo magnético es capaz de atravesar esta zona desde las zonas profundas y llegar a la superficie, ¿no? Para esto usamos pues, técnicas de segmentación que se usan también, por ejemplo, para la conducción autónoma en coches, para detectar coches, peatones, etcétera. Pues nosotros, en vez de detectar coches y peatones, pues detectamos diferentes tipos de gránulos de diferentes formas. Y esto lleva normalmente un trabajo arduo de etiquetado a mano, dejándose los ojos, ¿no? en un montón de imágenes. Pero claro, una vez se hace eso y se entrena una red neuronal que permite hacer esto a mucha velocidad, pues se pueden extender a una cantidad de datos increíbles y sacar conclusiones estadísticas mucho más robustas que si uno simplemente usa una imagen. Después, en cuanto a también detección de estructuras en el Sol, pues una de las más interesantes es, por ejemplo, la detección de lo que se llaman agujeros coronales. Los agujeros coronales, esto es una imagen del Sol en una longitud de onda a 19 nanómetros, que digamos, hace una imagen de la corona del Sol. Entonces, en esa corona no está siempre uniformemente iluminada, sino se ven zonas oscuras que se denominaron agujeros coronales, y son zonas en las que el campo magnético es preferentemente vertical. En las otras zonas, las zonas brillantes, son nuevamente zonas activas, en las cuales el campo magnético que emerge de la superficie se conecta y vuelve otra vez hacia abajo, formando normalmente dipolos. En las zonas oscuras el campo magnético está libre, es vertical y por lo tanto escapa de la superficie del Sol, y son de hecho las fuentes del viento solar. El viento solar, que es pues, un flujo de partículas que está canalizado a través de este campo magnético y que afecta a toda la heliosfera, o sea, afecta a todos los planetas que vivimos alrededor del Sol. Y en particular, pues, bueno, cuando hay eventos de viento solar, emergencias de regiones muy fuertes y tal, pues se canalizan a lo largo de este viento solar y nos pueden afectar de forma directa con un impacto pues, que genera o bien digamos, efectos no demasiado nocivos, como por ejemplo las auroras boreales, o eventos nocivos o perjudiciales que son capaces de destruir satélites, ¿no? que orbitan alrededor de la Tierra. Entonces, detectar este tipo de agujeros coronales y ser capaces de hacer su seguimiento con el tiempo, pues nos permiten entender mejor cuál es la conectividad entre el Sol y la Tierra. Y bueno, pues hay técnicas también de segmentación usando redes neuronales que permiten pues, detectar estas cosas de forma automática en misiones como, por ejemplo, el SDO, el Observatorio que observa el Sol 24 horas, 7 días a la semana, con una cadencia del orden de 40 segundos, ¿no? O sea, tenemos una imagen cada 40 segundos y este tipo de técnicas son capaces de segmentar esas imágenes de cada 40 segundos en tiempo real. Y eso pues, nos permite conocer estadísticamente mucho mejor el comportamiento del Sol. Después también, pues claro, cuando uno tiene misiones que son capaces de almacenar una cantidad ingente de datos, pues después no hay personal suficiente para ir imagen por imagen, intentando detectar si esas imágenes eran buenas, qué contenía esas imágenes, por si después son interesantes para analizar, ¿no? Entonces, pues durante los últimos años pues, se han desarrollado también redes neuronales profundas para la clasificación rápida de imágenes que sean capaces de ir a lo largo de todo un catálogo entero de una de estas misiones, que pueden ser millones y millones de imágenes, y sean capaces de clasificar la imagen pues, por lo que contiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, que contiene pues, manchas solares, pues aquí se ve como el método es capaz de decir que efectivamente aquí hay una sunspot, una mancha solar, o en este que son lo que se llaman protuberancias, ¿no? Que son pues, plasma frío que está flotando en la corona. Aquí no se ve con demasiado contraste, pero bueno, el método es capaz de decir que efectivamente aquí hay una protuberancia,
exactamente lo mismo aquí, esta protuberancia es más baja que esta otra, o, por ejemplo, en este caso, pues una fulguración en el Sol, ¿no? Para detectar este tipo de eventos que son difíciles de predecir. Después también pues, se han usado técnicas que son conocidas, se han vuelto famosas, ¿no? Últimamente en el campo de los gráficos por ordenador, como por ejemplo los campos neurales, ¿no? Que son capaces, por ejemplo, de entender una imagen, o sea, de conseguir detectar cuál es la estructura tridimensional de una imagen a partir de unas cuantas fotografías desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y después son capaces de observar esa imagen desde cualquier punto de vista arbitrario, ¿no? Este tipo de cosas, estos son los primeros ejemplos. Cogí un vídeo de uno de los primeros ejemplos cuando se desarrollaron. Ahora son capaces de hacer esto mismo, pero con una ciudad entera, ¿no? Son capaces de sacar fotografías desde un coche de la calle y reconstruir completamente esa calle en base a una red neuronal, y después pues simplemente moverse a través de ese escenario, resintetizando esa imagen como si pudiéramos estar ahí, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas se han usado en el Sol también para intentar, por ejemplo, entender cuál es la estructura tridimensional de la corona. Para ello, pues bueno, usamos el hecho de que observamos, tenemos satélites que observan el Sol durante 24 horas y aprovechamos la rotación del Sol para tener imágenes de esa corona desde diferentes puntos de vista según el Sol va rotando, ¿no? Entonces, usamos exactamente el mismo mecanismo, el mismo tipo de red neuronal para describir esa estructura tridimensional de la corona solar, y después, pues en principio, resintetizar, o sea, hacer observaciones sintéticas como si fuéramos capaces de ver el Sol desde diferentes puntos de vista, cosa que es imposible desde la Tierra, ¿no? O sea, nosotros somos... los polos del Sol son muy difíciles de ver porque nosotros estamos viviendo en la eclíptica del Sol, en la eclíptica del sistema solar, y entonces intentar entender qué es lo que ocurre en los polos es importante. Entonces, este tipo de técnicas son capaces de, en base a la reconstrucción tridimensional, decirnos qué es lo que está pasando en el polo del Sol, por ejemplo, ¿no? Y después también hemos hecho, ahora que está de moda, pues la generación sintética de imágenes con cosas como Midjourney y cosas de ese estilo. Pues nosotros también hemos explorado, o sea, grupos en física solar han explorado la generación de imágenes sintéticas, ¿no? Del Sol, que pueden servir, por ejemplo, para la preparación de misiones futuras o como modelos para intentar proponer, para explicar después otros mecanismos físicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se han desarrollado técnicas que permiten reconstruir imágenes de misiones antiguas que ya no existen a través de datos de misiones que están ahora mismo volando en el espacio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, permite también rellenar hacia atrás o hacia adelante conjuntos de datos que se han parado porque la misión ha terminado, o huecos en las misiones por determinados eventos que pudieran haber ocurrido y han hecho que esos datos se hayan perdido, pues unos se pueden rellenar y por lo tanto mejorar la estadística de los estudios que podamos hacer. Después, el campo en el que yo, pues uno de los campos en los que más he contribuido, digamos, en mi vida científica, y últimamente he aplicado técnicas de aprendizaje profundo, es lo que se llaman inversiones espectropolarimétricas, que en el fondo tiene un nombre así un poco rimbombante, pero lo que básicamente quiere decir es cómo obtener la información física, es decir, temperatura, campo magnético, velocidades, etcétera, a partir de la observación de la luz que nos viene de cada punto de las observaciones, de cada punto del Sol, ¿no?
Pasar de las observaciones de la luz a las propiedades físicas es un proceso complejo, no lineal, que además está lleno de problemas. Es un típico problema de inversión que no tiene solución única, que además encontrar esa solución es complicado. Entonces, claro, la cantidad de datos a la que nos vamos a enfrentar, y de hecho nos estamos enfrentando ya ahora mismo en física solar, es tan grande que la única forma que tenemos para intentar analizar estos datos de forma que podamos hacer estadística y que no sea analizar una persona unos cuantos puntos en nuestras observaciones, sino, digamos, a gran escala, es usando aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, pues recientemente estuvimos trabajando en este tema y hemos desarrollado redes neuronales que son capaces, por ejemplo, de calcular la información en cada uno de los píxeles de una imagen de 512 por 512 en 180 milisegundos. Si hacemos el cálculo de cuánto tiempo por píxel estamos tardando, pues nos salen del orden de 700 nanosegundos, que empieza a ser ya hasta por debajo de ese límite que comentaba al principio de poder hacer los estudios en tiempo real. Es decir, una vez se observan en el telescopio, estas redes neuronales son capaces de analizar en tiempo real los datos que tenemos. Con lo cual, estamos ahí. Lo que pasa es que siempre, pues, cuando uno tiene algo que va muy rápido, como en este caso, pues siempre quiere hacerlo más complejo y, por lo tanto, hacerlo más lento, ¿no? Porque quieres incluir más mecanismos físicos que son importantes para intentar explicar las observaciones. Entonces, bueno, estamos en esta especie de carrera para intentar tener listos para cuando existan esos telescopios grandes que nos den muchos datos, tener listas las herramientas de análisis que sean capaces de darnos resultados en tiempo real. Este tipo de técnicas, por ejemplo, nos permiten entender cosas como lo que enseño aquí. O sea, esto es una mancha solar y cuando hacemos un corte que la atraviesa y vemos cuáles son las propiedades físicas a lo largo de esta línea, están mostradas aquí. Esto es la dirección a lo largo de la línea y no sé si lo sabían, ¿no? Pero las manchas solares están hundidas con respecto digamos, a la granulación, al Sol que hay alrededor. Y ese hundimiento se puede ver aquí. O sea, esto, por ejemplo, es la temperatura y vemos cómo en los alrededores de la mancha la temperatura está centrada a lo largo de más o menos 0 kilómetros, 200 kilómetros, pero cuando entramos en la zona más oscura tenemos un hundimiento de unos 400, 500 kilómetros. Esto, bueno, es algo que no sé si sabían, pero que es interesante y nosotros somos capaces de no solo poner este hundimiento, que es una cantidad que es un poco complicada de obtener desde las observaciones, sino además somos capaces de ponerle cuál es la temperatura, los campos magnéticos, las velocidades, la presión en cada uno de estos puntos, ¿no? Y como todo en ciencia, pues es importante además dar las incertidumbres, ¿no? No vale solamente con dar cuál es el valor, por ejemplo, de la temperatura, sino que dar cuál es la incertidumbre en esa temperatura. No es lo mismo decir aquí hay 5.000 grados, 5.000 Kelvin más menos 10 Kelvin, que decir que hay 5.000 Kelvin más menos 5.000 Kelvin, ¿no? O sea, no es lo mismo. Uno da mucha más información que el otro, ¿no? Entonces, bueno, hemos desarrollado también técnicas basadas en cosas un poco complejas, ¿no? De la conjunción de métodos bayesianos con redes neuronales que nos permiten, por ejemplo, dar la incertidumbre en la temperatura. Aquí, esto es una zona, la temperatura en las zonas profundas de la atmósfera. Esta es la temperatura en las zonas altas de la atmósfera del Sol. Y este mapa de aquí pues, nos da idea de cuál es la incertidumbre en cada uno de los casos. Y se ven, por ejemplo, que hay las zonas más brillantes de aquí tienen también mayor incertidumbre como consecuencia de que es más difícil explicar este tipo de observaciones. Después, otra cosa en la que también estamos trabajando junto con mi estudiante de doctorado, Elena García Brock, es pues mejorar las predicciones de lo que se llama el far side, la zona trasera del Sol. El Sol siempre nos muestra una cara y la otra cara no tenemos acceso. Pero
para, por ejemplo, la predicción del tiempo espacial, de cuáles van a ser, cuando haya una eyección, por ejemplo, de masa, por dónde va a ir en la heliosfera y si nos va a impactar en la Tierra. Es importante saber cuál es la actividad en la parte oculta del Sol, ¿no? Hay técnicas que se han desarrollado basadas en sismología, es decir, en cómo oscila el Sol, para intentar ver qué es lo que ocurre en la zona trasera del Sol. Y, bueno, las técnicas nos permiten distinguir esto, por ejemplo, es digamos, el campo magnético en gris en la zona que vemos, que se ve mucha calidad, ¿no? Y en la parte amarilla es lo que ocurre en la parte oculta. Y, bueno, somos capaces de distinguir si hay regiones activas, si hay manchas, si hay campo magnético, pero con no demasiada precisión. Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos en los últimos años y en la que seguimos trabajando es intentar usar aprendizaje profundo para mejorar este tipo de predicciones, ¿no? Entonces, ahora somos capaces de obtener con mucha mayor precisión la presencia de regiones, de manchas en la zona oculta del Sol, mucho más pequeñas, que pueden ser importantes para estudiar la conectividad del campo magnético a nivel de todo el sistema solar. Después, otro de los temas en los que soy bastante activo es en la mejora de las imágenes, de las observaciones a través de la atmósfera del Sol. En este caso, pues enseño aquí qué pasa cuando uno observa un día malo, en este caso, ¿no? Y cuando observas en un día en que la atmósfera es mucho más estable, o cuando hace funcionar lo que se llama óptica adaptativa. Son, digamos, espejos deformables que son capaces de compensar el efecto pernicioso de la atmósfera, ¿no? Después, todas estas imágenes suelen pasarse por un postprocesado que nos permite mejorar incluso más esas imágenes, pero tienen el problema de que hacen falta del orden de días o semanas de cómputo en superordenadores. Entonces, claro, obviamente la aceleración de este tipo de cálculos es fundamental. Y bueno, estamos trabajando en ese camino para tener listos todos estos sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de mejorarnos las imágenes como si las estuviéramos viendo fuera de la atmósfera de la Tierra, sin el efecto pernicioso de la atmósfera, ¿no? Entonces, a la izquierda, por ejemplo, muestro pues una película, ¿no? de observaciones en el Sol. Esto es lo que se llama la cromosfera, donde se ven todas estas estructuras en plan de tipo filamentoso, ¿no? Y a la derecha, pues, las imágenes mejoradas, en las que se ve con mucho mejor contraste todas estas estructuras, y uno es capaz de ir, si paras esta película, ¿no? Puedes ir a estudiar individualmente cada una de estas fibrillas, intentar entender por qué ocurren, por qué se ven, y intentar entender cuál es la física detrás de estos procesos, ¿no? Ahora mismo la red neuronal es capaz de corregir del orden de 100 imágenes por segundo, que, bueno, viene siendo suficiente, ¿no? Pero siempre uno quiere mejorarla. Y, bueno, pues seguimos pues, desarrollando algoritmos para intentar mejorar estas imágenes. Aquí enseño otro tipo de imágenes. A la izquierda los originales y a la derecha pues las mejoradas, y se ve una mejora apreciable. Y por último, una cosa pues en la que trabajé hace unos años, ¿no? Que sale un poco de la física solar, es el mapeado de exoplanetas. Es decir, o sea, cuando uno tiene un exoplaneta que no ves, ¿no? Pero está girando alrededor de una estrella, pues se puede usar la luz reflejada del planeta, la luz de la estrella reflejada en el planeta, para intentar hacer un mapa de los continentes dentro de ese planeta, ¿no? A través simplemente de interpretar la luz que se observa de todo el sistema completo. Para eso, bueno, había técnicas, pero no funcionaban demasiado bien, y propusimos pues, redes neuronales para intentar resolver este problema. El problema, claro, es que para entrenar este tipo de redes neuronales pues hace falta pues, muchos ejemplos. Y claro, nos vimos con el problema de que no teníamos ejemplos de cuál era la cobertura de
de continentes en un exoplaneta, porque solo conocemos los planetas del sistema solar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue usar técnicas que se usan en los juegos, ¿no? En la generación procedural de escenarios, como por ejemplo en Minecraft, ¿no? Para crear planetas sintéticos y entrenar redes neuronales asumiendo que esos planetas podían ser representativos de lo que puede haber por ahí fuera, ¿no? O sea, no tenemos ni idea, por lo tanto, pues una propuesta puede ser esta, ¿no? Y esto es un ejemplo de qué pasaría si observamos el sistema Sol-Tierra desde el exterior del sistema solar y lo observamos durante un año, cada 5 horas, cómo somos capaces de poner los continentes en sus posiciones correctas, ¿no? O sea, esto es digamos, el planeta original, el albedo de cada uno de los continentes con los océanos, etcétera, y estas son las reconstrucciones que podemos obtener cuando vamos empeorando la calidad de nuestras observaciones. Cuando las observaciones son buenas, somos capaces, por ejemplo, de perfectamente definir Eurasia, África, la presencia de los desiertos y la presencia de prácticamente todos los océanos. Y esto fue un ejemplo también de uso fuera de la física solar de las redes neuronales, en mi caso. Y bueno, esto es todo lo que tenía que contar. Espero que les haya gustado y espero que pues, anime una discusión o lo que sea, ¿no? Y ahora pues cedo la palabra a Carlos. Muy bien, genial. Gracias, Andrés. Bueno, si quieren, al final hacemos todos preguntas, ¿no? Sobre todos los temas, ¿no? Lo que yo quería contarles un poquito, vamos a empezar, cuál es la relación, ¿no? De la física solar con lo que les voy a contar a continuación, ¿no? Y es un poco, bueno, yo soy físico solar. Yo empecé así y sigo siendo físico solar y volveré a la física solar. El tema y es que Andrés y yo somos muy amigos, como ya bien ha dicho, y estamos además trabajando juntos en el grupo de Deep Learning, de aprendizaje profundo de aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el cual somos una serie pequeña de gente fija y muchísimos estudiantes, investigadores que están aplicando inteligencia artificial, se puede llamar en general, el Deep Learning a temas muy diversos en astronomía, ¿no? Y en general, la mayor parte del tiempo de lo que estamos dedicados es a observar datos estelares, espectros estelares, la luz que viene de las estrellas, del Sol es una estrella, por supuesto, con muchísimo más complejidad, como acaba de contar muy bien Andrés, porque podemos ver la superficie del Sol, pero también estamos viendo modelos de estrellas, modelos del universo, de cómo diferentes estrellas generan galaxias, de las galaxias en sí y de todo el universo. Es decir, lo estamos aplicando a toda la astronomía, a toda la astrofísica, porque naturalmente es un campo de Big Data, donde evidentemente tenemos muchísimos datos y sobre todo muy complejos, ¿no? Lo que nos surgió en este grupo de Deep Learning fue una colaboración con el Consorcio Hospital Universitario de Canarias, el HUC, cariñosamente en Tenerife, el Hospital del HUC, y nuestro grupo de Deep Learning, y estamos Andrés y yo, y Carlos Allende, que también es un poco la conexión, y se nos planteó que qué podríamos hacer, cómo podríamos mejorar o implementar una detección automática basado en unas imágenes que tenían o tienen ahora mismo, que están sacando en el hospital universitario, y que ahora mismo están muy saturados y no pueden observar o interpretar manualmente los patólogos, ¿no? Esto es una colaboración del IAC con el HUC y ahora el proyecto se va a llamar Patología. Es un proyecto más grande que se va a integrar en lo que es IAC-TEC, ¿no? Que IAC-TEC es la división tecnológica del Instituto de Astrofísica de Canarias dentro del consorcio IAC, con la relación con empresas externas en diferentes temas del espacio, de satélites, por ejemplo, de grandes telescopios, por supuesto, y temas biomédicos, ¿no? Nosotros vamos a entrar, somos una patita de esta parte biomédica en la cual compartimos también, vamos a compartir también el proyecto con otros partes, que por ejemplo es la detección de la diabetes a través de imágenes del pie diabético,
y que está bastante desarrollado en esta línea de biomedicina del IACTEC, y también el estudio del cerebro humano, eso sí que es más inteligencia artificial, basándose un poco en el conocimiento que tenemos de la estructura del universo y de las galaxias en el universo, ¿no? Que eso lo lleva el doctor Francisco Quitaura en esta línea, ¿no? Juan Ruiz Alzola es la persona que lleva esta línea de IACTEC, de biomedicina, y estamos colaborando, digamos, en esa parte, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el sol? Pues bueno, la motivación, Eduardo Salido, el jefe de patología del HUC, nos dijo que, bueno, que él tenía estaban haciendo colonoscopias unas 30 al día y nos dan estas imágenes, estos portaobjetos, y los cuales los podían escanear a un factor 20, con lo cual estos pequeños porta, que son imágenes de poquitos milímetros de tejido, para que no hacer mucho daño al hacer el estudio colonoscópico, tenían unos 30 al día y eran incapaces, o son incapaces ahora mismo, de procesarlos uno a uno manualmente, porque están muy ocupados con la clínica, con el día a día y con el tratamiento de pacientes, ¿no? El cáncer de colon es uno de los cánceres, como hemos aprendido con este proyecto, de los más agresivos que hay en la población y que se necesita una detección temprana, es muy importante, afecta a toda la población por tema alimentario, etcétera, etcétera. No afecta más en Canarias que en otras partes, pero sí afecta a toda la población y es bueno hacer cribados rutinarios para ver si existe esta incidencia y sobre todo tratar a la gente que tenga síntomas compatibles con este cáncer, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, en la isla de La Palma nos dijo que solo había un patólogo y a veces si estaba de baja tenían que ir patólogos de Tenerife hasta La Palma, había una pérdida de tiempo, de hecho, tienen una gran cantidad de trabajo y no podían o no pueden tratar todas estas colonoscopias como lo están haciendo ahora mismo, que es simplemente alfabéticamente, pues según las vayan haciendo las tienen que ir revisando una a una manualmente, ¿no? Entonces, estas imágenes, nosotros que son enormes, que son como de 8 gigas cada una vez escaneadas, pues no hay forma fácil de meterlas en un algoritmo de aprendizaje profundo. Entonces, lo que recurrimos fue a una técnica de segmentación que ya está desarrollada, en la cual patólogos expertos han clasificado manualmente trocitos, patches o trozos de estas imágenes, que son 10.000 por 10.000 píxeles, los troceamos en partes de 300 por 300 para tener una etiqueta de si es cancerígena o no. Esto lleva muchísimo trabajo y esto es algo común en astrofísica. Esto pasa en física solar, pasa en física galáctica, pasa en astrofísica. En astrofísica también, por supuesto, trabajamos con imágenes. Esto ya se contó en otro seminario Bob de Marc Huertas, que es otro de los IPs, investigadores principales del grupo de Deep Learning, junto con Andrés Asensio, y en el cual yo estoy metido aprendiendo de ellos. Y aquí se estaba usando las redes neuronales de forma autosupervisada. O sea, lo que interesa es que haya muy poca intervención humana y las redes neuronales aprendan automáticamente de los datos, ¿no? Esto es Big Data. Vamos a tener misiones. Ahora mismo la astronomía tiene muchísimas imágenes, obviamente, desde Tierra, pero ya si incorporamos misiones espaciales y las que van a venir en el futuro, como el LSST o el Euclid, van a mapear cientos de miles de imágenes, en este caso galaxias del cielo, y no se pueden clasificar una a una manualmente. Lo que sí se le puede dar es un poquito de ayuda. Se puede empezar clasificando por expertos manualmente ciertos tipos de objetos, en este caso galaxias. Estoy mostrando galaxias barradas, que tienen barras, y en base al aprendizaje humano, la red es una de las redes. Este es un trabajo de Elena Domínguez, que colabora en el grupo con Marc Huertas también y nosotros, en el cual automáticamente aprende de los datos las redes neuronales y puede clasificarlas, por ejemplo, en galaxias con barra, en este caso, que es importante para saber la evolución de las galaxias desde un punto de vista astrofísico, como contó muy bien Marc Huertas en el seminario 7 de Bob, ¿no? Pero esto es muy caro, es decir, al principio la intervención humana es muy cara. Tener
expertos, en este caso astrofísicos, es caro y sobre todo que hay demasiadas imágenes. Entonces, en el tema del cáncer de colon, Andrés nos llamó la atención sobre una técnica semisupervisada de aprendizaje profundo en imágenes patológicas, que estas imágenes se parecen mucho o bastante a lo que nos estaba enseñando al principio. Podría ser granulación solar, podría ser cualquier cosa. En el fondo, las redes neuronales les da un poco igual, simplemente son capaces de aprender sobre los datos y, en este caso, de sacar estructuras de esas imágenes, ¿no? Es muy caro que patólogos expertos, en este caso estamos hablando de cáncer, se dediquen su tiempo, es decir, hace falta más de 10 años de experiencia para que un patólogo experto tenga una certeza elevada sobre si un trocito tan pequeño tiene o no cáncer, y de hecho no se ponen de acuerdo siempre, en fin, hay un problema, una diferencia humana, pero lo que sí hicieron es conseguir 800 trocitos, o 800, perdón, imágenes, scans, ¿no? los portaobjetos de pacientes en China. Esto es un caso de China y afortunadamente en virtud del Open Data no solamente pusieron la conclusión, también pusieron el código, el código de cómo entrenar la red y los datos mismos, ¿no? Lo cual es básico para el avance que hemos podido hacer, ¿no? En principio, lo único de estas imágenes sacaron unos 60.000 trocitos de 300 por 300 y solamente un 5%, unos 3.000, están etiquetados, porque es muy caro etiquetar si tiene cáncer o no cada trocito, ¿no? Y luego hay 40.000 trocitos que no están etiquetados. Esto puede ser común a cualquier problema con imágenes. Puede ser común en astrofísica, en galaxias, como hemos visto antes, o en este caso del cáncer, ¿no? Entonces, usando esa base de datos de 3.000 etiquetadas y 40.000 sin etiquetar, desarrollaron una técnica que ya estaba publicada, que es el mean teacher, el profesor medio, no, mean se refiere a la media. Es el modelo del profesor medio en el cual hay dos redes neuronales, ¿no? Son redes bastante profundas, son la Inception V3 de Google. Todo esto se basa en Open Data. Lógicamente, Google es una empresa privada que ha desarrollado técnicas y está desarrollando a una velocidad inmensa técnicas de Machine Learning, de Deep Learning, y las está publicando. Todo el código, todas las redes, con todo lujo de detalles. Y de hecho, este trabajo no tiene nada que ver con la biomedicina y se puede aplicar directamente, y por eso se puede avanzar tan rápido en este campo, ¿no? del aprendizaje profundo, ¿no? Estas redes profundas, que tienen 25 millones de parámetros, para ellos no son tan profundas porque vienen de redes de mucho mayores. De hecho, esto es una red un poquito más compacta. Por un lado está la red de estudiante y, por otro lado, la red maestra. Son redes idénticas en un principio, ¿no? La red de estudiante lee los trocitos que ya están etiquetados, si es cáncer o no canceroso, y aprende, le van enseñando estas imágenes ya etiquetadas por los patólogos humanos a la red estudiante y va minimizando, digamos, el coste de saber si esa era cancerígena o no. Y va aprendiendo en cada lote de las características físicas de esas imágenes, ¿no? Ya digo que estas imágenes son de cáncer, pero podrían ser de cualquier otra cosa, cualquier otro objeto, o incluso de imágenes para el aprendizaje automático de detección de objetos en la vida real, ¿no? Y luego hay una red que es la red de maestra, que le están enseñando trocitos que no están etiquetados. Y al principio, claro, como no sabe nada, se los está inventando. Se inventa etiquetas. Pero estas dos redes compiten entre sí y hay que minimizar también el coste de la equivocación, de que se esté inventando las etiquetas. Cuando pasa un lote de imágenes, cambia la estudiante, se convierte en maestro y entra, y el maestro se convierte en estudiante, y entonces cambian una por otra y el maestro ya no se empezará a inventar las cosas porque ya ha sido entrenada con unas poquitas de trozos etiquetados y vuelven a repetir todo este proceso. De esta forma se aprovecha, digamos, la gran cantidad de imágenes sin etiqueta conjuntamente con las que tienen muy poquitas etiquetas, que son muy caras de conseguir, ¿no?
Y mediante este sistema nosotros pudimos bajarnos los datos porque tenemos el código de entrenamiento, tenemos los datos originales, lo pudimos contrastar con datos de cáncer de colon ya etiquetados como tumorales o no tumorales, de una base de datos que hay en Alemania, ¿no? Que también es abierto, están anonimizados, por supuesto, los datos, pero nos valen para contrastar que efectivamente el entrenamiento que hicimos sobre datos, y estos son datos del Hospital Universitario de Canarias, efectivamente está dando predicciones correctas, ¿no? En rojo, no sé si se puede ver, están las zonas de trozos del portaobjetos, ¿no? De la imagen completa, donde efectivamente detecta cáncer, detecta que hay tumor. Y en azulito, no sé si se ve muy bien, es donde Eduardo Salido, jefe de patología, nos ha dicho que efectivamente está acertando, ¿no? Él nos ha revisado estas imágenes y hemos visto que efectivamente está detectando cáncer donde son las zonas donde hay más problemas, ¿no? Lo bueno es que donde no hay cáncer, la zona normal, ¿sabes?, por así llamarlo, no está detectando tumor. Con lo cual estamos bastante seguros de este método, ¿no? Estos son imágenes que la red nunca había visto. Esto es un aprendizaje de zero shot, o sea, a la primera. Estaba entrenado con datos de colon chinos y lo estamos aplicando directamente a datos del hook, ¿no? Tal como se obtienen y se digitalizan abajo, ¿no? De contraste también está los de adenoma. El adenoma es un estadio anterior al tumor que puede ser que se desarrolle en tumoral o no. O sea, no es tejido normal, es un tejido que está afectado, pero puede no desarrollar tumor. Y estamos viendo que en el adenoma da cierta detección, pero muy baja, como puede ser indicativo de que se puede convertir en tumoral y hay que mirarlo, ¿no? Efectivamente, teníamos lo curioso es que en la forma de trabajar del hospital y en ningún hospital del mundo hay un protocolo exacto de cómo teñir estas imágenes, ¿no? Hay mucha literatura sobre cómo hacer las tinciones para un análisis automático, pero no todo el mundo se pone de acuerdo porque no todo el mundo les gusta que tenga, digamos, hay un procesamiento posterior a los tejidos, sino que se siguen usando unas tinciones de hemotoxilina y eosina, el moradito y el rosita, los colores que tiñen las diferentes partes de las células, y los humanos somos muy buenos interpretando estas tinciones, pero las máquinas necesitan una homogeneidad. Nos pasó Eduardo Salido otras imágenes que no detectábamos nada y nos pareció muy curioso. Y el problema es que estas imágenes están teñidas muy hacia el azul o hacia el moradito, tienen mucho hemotoxilina y muy poco eosina. Y entonces lo que hicimos hicimos varias reuniones, lógicamente por las tardes, porque Eduardo Salido aquí enseñándonos las partes que son interesantes, solamente puede venir colaborar por las tardes, porque por las mañanas está tratando pacientes, lógicamente, es gente muy ocupada, ¿no? Y estamos aquí en el video wall usando las instalaciones de son 16 monitores de 4K cada uno, en la cual permite ver objetos astronómicos y en este caso cáncer de colon, ¿no? Imágenes colonales, y que nos está indicando exactamente que estamos acertando en todo lo importante, más o menos, ¿no? Si luego le obligamos un poco a pobre Eduardo a reteñir estas imágenes y efectivamente ya vimos que sí había detecciones, ¿no? Que se convierte todo en más rosita, tiene más eosina, que es de 1 minuto de eosina, que era lo estándar, lo amplió a 5 minutos, que no les cuesta demasiado. Ellos tienen que desteñir los tejidos y volver a teñir, que no se destruye nada, y pudimos ver que efectivamente son casos muy extremos, son trozos de tejido donde hay muy poquito tejido tumoral, que es una buena prueba, porque lo interesante es que en la zona normal, la zona que se dictamina no tumoral, no hay detecciones prácticamente. En cambio, solo hay detecciones donde las células tienen un aspecto que van pareciendo, se van deformando y van indicándole a la red neuronal, va saltando la alerta de que eso efectivamente es tumoral, ¿no? Estamos trabajando en
normalizar las imágenes. Es algo que, bueno, es un poco controvertido porque el tratamiento digital no está muy establecido en medicina, no suele ser muy aceptado. Hay diferentes formas de hacerlo, en esto estamos ampliando, pero efectivamente con un tratamiento automático podríamos conseguir más detecciones y conseguir detecciones donde efectivamente son, en las zonas, que en este caso hay muy poquitas, de zonas tumorales, ¿no? Entonces, estamos dedicando uno de los servidores antiguos que tenemos aquí de datos, de lo que llamamos burros, que son máquinas de reducción de datos, de tratamiento de datos astronómicos, y lo vamos a dedicar a una máquina antigua con una GPU que a Andrés consiguió que NVIDIA nos donase, o le donase a él personalmente, una GTX Titan de 12 gigas, y las vamos a poner a disposición del hospital para que automáticamente le suban estas imágenes, simplemente sin decirles nada, escaneadas, y que las procese uno a uno y dé un porcentaje de atipia, el número de cuadraditos rojos frente al número de cuadritos total, de forma que automáticamente se clasifiquen las que tengan más de un 1%, un 2%, un 10%, eso ya lo tiene que establecer los expertos patólogos, pero estamos priorizando las imágenes de forma que miren, que puedan mirar rápidamente aquellas que efectivamente tienen muchísima probabilidad de ser tejido canceroso, ¿no? Lo bueno es que las de prueba de tejido normal dan muy baja detección, muy baja tipia, menos del 1%, y ya cuando son adenoma ya empieza a tener un 2, un 3, cuando hay cáncer claramente más de un 10, un 15 ya hay que mirarlas. Esto es muchísimo más de lo que hay ahora, ya que las tienen que mirar una a una manualmente. Ahora les vamos a poner el servidor dedicado para que puedan mirar las más urgentes primero, ¿no? Que es un poco lo interesante, ¿no? Y entonces, lo que nos permite estar seguros, esto efectivamente es una herramienta que creemos va a ser, espero que sea muy útil, para priorizar y que luego patólogos expertos cojan las más urgentes y las miren primero, simplemente, ¿no? Lo bueno es que los parámetros en base a lo que efectivamente nos han corroborado los patólogos es que es bastante preciso, hay una exactitud del 90%, pero lo importante es la especificidad que nos dice que hay muy pocos falsos positivos. Es decir, los que son tejido normal no los está dando casi nunca, prácticamente nunca, como canceroso, lo cual nos deja muy tranquilo, ¿no? Cuando hay tejido normal no dice nada, ¿no? Lo cual nos asegura que el método es bastante robusto, ¿no? Tenemos que avanzar. Esto fue simplemente una prueba. La verdad es que es una prueba bastante rápida, con poco esfuerzo, que creo que hemos conseguido un resultado muy aplicable rápidamente. Y lo tenemos que hacer el ajuste fino. Ya tendríamos que entrenarlo con datos del HUC mismo para detectar ciertas cosas que no les he contado, por tampoco les quería liar con demasiados detallitos y con imágenes de colon, pero hay ciertas partes que no estamos detectando, que son las intrusiones, donde el cáncer se mete en el tejido conjuntivo, la zona intermedia, y que para ellos es muy importante en patología, pero este sistema no lo está detectando. Pues habría que reentrenar con esos datos ya ajustados, con etiquetas ajustadas y etiquetadas correctamente por los patólogos, ¿no? Luego, la normalización de color es importante. Estamos estudiando también cómo normalizar los colores, porque por lo visto los diferentes hospitales usan cada uno un poco la técnica que más les parece. No hay un protocolo, curiosamente, para hacerlo, y bueno, es un campo de investigación que habrá que hacer si queremos automatizar todas estas pruebas. Y tenemos otros burros, tenemos otras máquinas con un poquito más de memoria, porque sí que nos ha dado tejidos resultado de intervenciones ya sabiendo que son cancerígenos y hay mucha más cantidad de tejido y la máquina se tose bastante, está entre 1 o 2 minutos en cada análisis de cada portaobjeto, pero queremos ir un poquito más rápido, ¿no? Y ampliar esto también a cáncer de mama, que es un cáncer importantísimo, lógicamente en las mujeres, en los hombres también se da. Es un cáncer muy agresivo en la población, que es bastante más complejo. Lo bueno del cáncer de colon es que es más sencillo porque simplemente con las imágenes ya se puede tener una idea de si realmente se tiene presencia de cáncer o no. Y luego también el cáncer de próstata. Son cánceres mucho más complejos que necesitas no solamente imagen, necesitas otro tipo de pruebas, ¿no? Y, por supuesto, colaboración con otros hospitales. Y muchísimas gracias.
Si quieren, Muy pasamos bien. a preguntas, lo que ustedes Exacto. Sí. digan. Muchísimas gracias, Andrés y Carlos. La verdad que espectacular. Y ya se ve clara la conexión. Sí, espero. Son imágenes al final y son redes neuronales, aprendizaje profundo. Y esto es transversal, ¿no? Se puede usar en muchos campos, ¿no? Como ya Andrés lo estaba diciendo, ¿no? Estaba haciendo relaciones con otros campos, ¿no? Exacto. Sí, bien, bien, bien. Ahora pasamos a un turno de preguntas que pueden hacerlas en directo si quieren, abriendo el micro, cámara o por el chat. Alguna la pueden ir transmitiendo por ahí. ¿Alguien tiene alguna? Yo sí tengo una en relación. Están dando las felicidades por el chat. La gente. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Cuando estuvimos por ahí, hablábamos del tema de compresión de imágenes, ¿no? Porque ya llegaban unos tamaños increíblemente grandes y simplemente el moverlas de un sitio a otro ya se podía tardar muchísimo, ¿no? ¿Qué enfoque hay para intentar aliviar ese tema? Porque ustedes nos hablaban de la compresión de imágenes, ¿no? No sé si se ha avanzado algo o hay alguna cosa nueva por ahí. No, o sea, hemos tenido ideas y tal. El problema de la compresión de imágenes en cualquier cosa científica es que tienes que asegurarte de que el contenido, digamos, científico de la imagen no desaparece de la compresión. O sea, mira una imagen en internet, pues te da un poco igual que haya desaparecido algo de estructura en la imagen o lo que sea. O sea, mientras más o menos visualmente quede decentemente, pues basta, ¿no? Pero cuando estás mirando señales que son muy pequeñas o sutilezas en los datos, la compresión pues tiene que ser capaz de mantener esas sutilezas en las imágenes comprimidas. Entonces, bueno, normalmente se suelen usar compresiones sin pérdida, que no son demasiado interesantes porque no nos alivian el problema, ¿no? O sea, nosotros necesitamos compresiones de factor 100 o algo así en la imagen. Pero bueno, o sea, estamos explorando poco a poco, lo que pasa es que nos falta tiempo, ¿no? Explorando técnicas, técnicas más o menos recientes, ¿no? Para intentar hacer este tipo de compresiones manteniendo esa información intacta, ¿no? Pero bueno, cuestión, o sea, hay demasiadas ideas y poco tiempo y personal, ¿no? Pero... Bien, bien, bien. Y con respecto al trabajo al segundo, al médico, creo que lo hablábamos esta mañana, la percepción que tenemos en la cátedra es que, y la realidad, porque tenemos a la gente de Nuestra Señora de la Candelaria, del Hospital de la Candelaria, como lo llamamos aquí, el UNSC, este es el UNC y el otro es UNSC, que también trabaja con el equipo de Carlos Bermúdez en temas médicos, en redes neuronales, etcétera, para ayudar a los médicos mi departamento Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas. Un compañero está por ahí también aquí ahora mismo conectado. Si no recuerdo mal, hay 2 grupos también que están trabajando en cosillas de estas. Creo que igual que nos pasó cuando fuimos al ITER, cuando fuimos a Canaragua o Té de Agua, hemos ido recientemente también, hay muchos haciendo cosas muy parecidas, ¿no? Entonces creo que es una labor interesante, espectacular lo que se hace, y creo que desde la cátedra tenemos que empezar a unirlos a los diferentes grupos. Unir, por ejemplo, unas jornadas de, no sé cómo quieran llamarlo, biotecnología, biomedicina, no sé qué, porque creo que simplemente conociéndonos los que estamos, podría ser quizás online, sobre todo para conectar con la gente de Las Palmas. Juan Ruiz. Juan Ruiz es catedrático en Las Palmas, o sea que sí. Ya íbamos a ir a través de él, pero yo creo que la cátedra es el sitio ideal, ¿no? Entonces podíamos hacer una jornada, no dejarlo para el año que viene ni nada de esto, sino pronto, como toma de contacto, para crear un grupo en el que estén conectados, porque casi todos están haciendo cosas con redes neuronales, son cosas muy parecidas. Y entonces en la cátedra, cuando vamos al ITER y la gente de TITSA con Ginés, pues nosotros estamos haciendo cosas muy parecidas. ¿Y ustedes cómo resuelven esto, lo otro?
pan. Entonces, teníamos por ahí, ¿no? Bueno, Carlos Alberto, como le gusta ir cerrando cosas, ya por el chat está diciendo, ¿lo hacemos en julio? ¿Cómo tiene julio para esto? Bien. Sería A mí una me horita, viene muy bien. hora y Sí, media, sí, 2 sí, horas. como toma de contacto Sí, sí. sería fundamental. Sí, sí. Nosotros este tema ya lo hemos hecho a través de, para las administraciones públicas, ya hemos hecho 3 encuentros de administraciones públicas, donde nos hemos unido y les proponemos temas en los que se van a hablar de cosas que ellos son especialistas, nosotros no. Entonces, las distintas administraciones y luego al final dicen, bueno, hace una conexión interesantísima porque uno conoce los trabajos de los otros, ¿no? Sí, y nosotros estamos queriendo ir más allá y estamos con el cáncer de mama y todavía seguimos en contacto con Eduardo y Carlos Allende, que es el jefe de servicios informáticos, también está liderando ese proyecto, o sea que se lo vamos a plantear y muy a favor, por supuesto, sería utilísimo. Perfecto, pues entonces en julio empezamos a coordinar un poquito esto. Como siempre, esto está abierto a todo el mundo, a todo aquel que quiera participar o ir, por supuesto, lo anunciaremos en las redes, pero la idea es que quizás, como los otros planteamientos, los otros encuentros que hemos hecho, a lo mejor 5 minutos o 10 minutos de que cada grupito exponga lo que hace para que nos conozcamos y a partir de ahí lo que se quiera, ¿no? Como siempre. Porque creo que hay gente buenísima aquí en Canarias, en todos lados, como si alguien de fuera también quiere participar. Claro, o sea, hemos visto que estas técnicas no vienen de biomedicina, vienen del campo general del deep learning, o sea, que son de empresas privadas, de quien sea, pero es todo código abierto y lo estamos empleando para diferentes cosas. Entonces es básico saber qué se está haciendo y que esto cambia de mes a mes, con lo cual exactamente. hay que estar al día, ¿no? Hay que estar al día y hay que estar unidos. Y unidos. Es clave. No podemos hacer guerras cada uno por su cuenta porque somos poquitos. Y la cátedra, uno de los objetivos precisamente es intentar hacer eso, ¿no? Bueno, no vendo yo más la tal. ¿Alguna preguntita? ¿Algún tema concreto de aquí? El grupo se apunta. Muy bien, Jordán, tal. Bien, bien. Qué bueno. Genial. Sí, yo tenía una pregunta. Muy bien, Eva, adelante. En ambos casos, en el caso solar y en física médica, ¿cuánto tiempo se suele emplear para el entrenamiento de la red neuronal? ¿Y en qué situaciones o cada cuánto tiempo se tiene que volver a entrenar el algoritmo para dar cuenta de variabilidad en los datos de entrada, si es que se tiene que hacer? Bueno, o sea, lo primero de todo es que en mi experiencia, entrenamiento de redes neuronales suele llevar del orden del 20% del tiempo total de trabajo en un tema. El otro 80% es asegurarse de que los datos son los correctos para entrenar, de que son representativos de lo que quieres hacer, de normalizar correctamente los datos y tal. O sea, las arquitecturas, como dice Carlos, ¿no? Muchos de ellos están disponibles por ahí. Tampoco hace falta, digamos, el estado actual y lo que nosotros queremos hacer. No queremos, ¿sabes?, conducir un coche de forma autónoma, ¿no? Son problemas que son mucho más simples en el sentido de que son muy específicos, ¿no? Entonces, prácticamente puedes construir tu propia red neuronal sin necesidad de usar redes ya disponibles y tal. Esa parte no es la importante, ¿no? El entrenamiento, bueno, lleva computación. Es difícil, estando en un centro público, a veces es difícil, pues, tener acceso o sea, no somos OpenAI, donde haces así y tienes, ¿sabes?, 100.000 ordenadores disponibles para ti, ¿no? Pero bueno, conseguimos sobrevivir con lo que tenemos y compartir en plan buena gente entre todos, ¿no?, los ordenadores que tenemos y tal, y bueno, se pueden hacer. No lleva demasiado tiempo de entrenamiento, depende del tipo de datos que tengas. Si son imágenes, pues llevan más tiempo. Si son datos de otro tipo, pues pueden llevar menos tiempo o más tiempo. Y normalmente, pues, el reentrenamiento, en nuestro caso, no solemos tener que reentrenar porque nuestros datos suelen ser bastante homogéneos, ¿no? Nos hemos asegurado de que esos datos sean homogéneos. Pero bueno, si dejan de serlo, pues es verdad que hay que reentrenar de nuevo. Sí, en el tema biomédico, el de entrenamiento es lo de menos, ¿no? Son días, digamos, en los recursos que son suficientes y efectivamente que compartimos en todas las líneas de deep learning del instituto, con estudiantes efectivamente que tienen prioridad porque están haciendo la tesis, porque nosotros tenemos mucho tiempo y ellos no. Pero efectivamente hay necesidad de reentrenar cuando los datos te están diciendo que no están balanceados,
o que hay sutilezas que quieres compartir, pero eso lleva muchísimo tiempo saber. Efectivamente, el tratamiento de datos lleva un 80% del tiempo y eso es en lo que más complejo es en el diseño. Luego el entrenamiento en sí no lleva tanto, ¿no? Y además es un poco, depende del equipo, ¿no? En cuanto tengamos equipos un poco mejores, pues estaremos más desahogados, ¿no? Quizá no es el cuello de botella. El cuello de botella es diseño del experimento y de los datos, ¿no? El procesamiento inicial de datos es lo que nos lleva más, ¿no? Como dice Andrés. Gracias. Muy bien, Natalia, cuando quieras. Hola, buenos días. Natalia Arteaga, de IACTEC también, Hola. de tecnología médica. Una pregunta, Carlos. Es que te estaba escuchando con lo de que volvieran a aplicar el colorante, digamos, a las imágenes histográficas. ¿No sería posible hacer una especie de adaptación, un matching de histogramas para las dos bases de datos, de modo que no hubiera que repetir ese trabajo? Sí se puede hacer. ¿Consideraron esa posibilidad o sí se considera trabajo? No, en absoluto. Lo podemos hacer. Lo que pasa es que en la comunidad científica y leyendo artículos sobre esto es bastante controvertido la técnica. Es decir, hay muchos patólogos que no son partidarios de hacerlo. Ya hay un problema filosófico, no es un problema técnico. Entonces, se puede hacer, sí, y lo hemos hecho y nos está dando buenos resultados, pero tenemos que estar muy seguros que apliquemos algo muy aceptado de normalización. Hay diferentes tipos de normalización. Según el tipo de normalización te da un resultado u otro. Eso no les suele gustar mucho a los que trabajan clásicamente tiñendo, físicamente tejido. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer y lo investigaremos, pero tenemos que estar seguros que es una técnica aceptada, porque puede haber reticencias luego al tema de interpretación, ¿no? Al final. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Bien, ¿alguien más anima? Pues ya vamos casi cerrando. Vale, tenemos por aquí esto. Bueno, simplemente recordar que creo que es interesante también desde la cátedra y además muy relacionado sobre todo la parte de Python. En la cátedra hacemos formación y dentro de la formación tenemos ahora mismo abierta la inscripción para cursos de Python básico, ¿vale? Muchas veces empezamos muy alto y liamos a todo el mundo. Es básico. Tenemos curso de UiPath para la robotización de procesos también, que es a mitad de mes. Ahí están los enlaces, los tienen en el chat. Vale, y estamos preparando ya para el año que viene. Hombre, no tiene mucho que ver con astrofísica, ¿vale? Pero sí tenemos un máster. Hemos sacado el MBA digital, lo llamamos así, que es para empresas, pero el MBA actualizarlo a toda la tecnología, donde ahí aparece todos los temas de Big Data, inteligencia artificial, Open Data, IoT, bla, 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 bla. Todas estas cosas actualizarlas, sobre todo para que las empresas aquí en Canarias, es online el tema, pero para actualizarnos y poder seguir en la onda, ¿vale? Ese es otro de los temas claves de la cátedra. Y bueno, seguimos haciendo cositas para poner valor y para que todo el mundo las disfrute también. Qué bueno. Simplemente para que lo tengan por ahí, por si hay alguien interesado. Bueno, Andrés, Carlos, Andrés. Un placer. Muchísimas gracias. Ha estado gracias por tenernos. Sí. Súper interesante. Después de tener a Marc hace ya un par de años, fue espectacular también. No se han quedado atrás, ¿eh? No. Y esto cambiará, o sea, volveremos. Volveremos. Más. Y la verdad que genial. Bueno, Rafael Arnay comenta muy interesante los trabajos. Muchas gracias. Intentar estar en la próxima reunión que comentaba José Luis. Rafa era uno de los que yo decía, exactamente. Qué bien. Genial. Y a ver si vamos haciendo grupitos y uniéndonos todos en los distintos temas para ser un poquitito más fuertes. Muy a favor, sí. Sí, señor. Muchísimas gracias, Andrés y Carlos. Venga. Muchas gracias a todas y todos. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.